En este programa es muy simple. Lo que vamos a tratar de hacer es comparar dos números. Bueno, ya vimos cómo cargamos un valor y lo generamos en pantalla. Ahora vamos a ver cómo lo comparamos. En este programa entonces cargamos tres cadenas de caracteres. En la primera cadena decimos A mayor que B, en la segunda A menor que B, en la tercera A igual a B. Y estas cadenas van a ser simplemente nuestros resultados. Así que de la operación que realicemos en este programa, lo que vamos a seleccionar una de estas cadenas y la vamos a mostrar en pantalla. Y simplemente estamos mostrando un resultado a partir de la comparación de dos números. Esto es para aprender a utilizar las tomas de decisiones en nuestro programa. Para esto vamos a utilizar tres posibles formas de comparación, que es el JG para identificar si un número es mayor que otro, el JL si es menor o el JE si es igual. Pues simplemente vamos a cargar dos números directamente en nuestro programa. Tenemos dos datos numéricos directamente cargados en dos de nuestros registros, en el AX y en el BX, y vamos a compararlo. Al compararlo, utilizamos JG y verifica estos dos números. Si AX es mayor que BX, pues simplemente salta. Si no, no hace nada y verifica el siguiente. JL es menor, salta. Si no, no hace nada. Y JE, si es igual, si AX igual a BX, pues salta. Y al saltar se va a ubicar en cada una de las etiquetas. En la etiqueta, pues simplemente imprimo si se trata de que A es mayor que B, A es menor que B o A es igual a B. Es muy simple este programa. Lo pueden probar con calma ustedes, muchachos. ¿Cuál es la idea? Que luego en programas más avanzados, ustedes esto, en lugar de tener un valor constante, tengan una variable que viene de otro programa. Entonces, por ejemplo, todo esto puede ser una subrutina y esa subrutina puede tomar los valores que vienen por acá. Esto es para que ustedes simplemente aprendan a realizar sentencias de decisión, la toma de decisiones en sentencia. Para leer datos desde teclado, recuérdense que cada dato que entra por el teclado está en forma de carácter, es un carácter ASCII. Si vemos la tabla de los caracteres ASCII extendida, recuerda, tenemos 8 bits y podemos tener hasta 256 posibles caracteres diferentes. A partir de la posición en decimal 48, tenemos el valor 0, y luego hasta la 57 tenemos el valor 9. Si nosotros leemos un dato por teclado y simplemente lo ponemos como tal, no va a aparecer el carácter 0, va a aparecer el carácter 48 para la máquina. Eso significa el número 48. De hecho, significa el número 30H, porque él lo ve en hexadecimal. Entonces, si nosotros queremos que el carácter 0 se tome como 0, pues hay que restarle 30H. Y ahí sí, si era 0 lo que tenía, pues quedará 0 como valor numérico. Y cuando hacemos el valor 1 en la posición alta del acumulador y llamamos a la interrupción 21H, pues él va a quedar esperando el dato que entra por teclado. Para generar luego la salida como impresión, podemos también colocar el valor 2 y vamos a imprimir el valor numérico en la parte gráfica, ¿ok? Utilizando la interrupción 21H. Por supuesto, hay que cargar el DL, que es el sector de segmento que se encargaría, en este caso, de nuestra variable, con el valor que queremos imprimir en pantalla. Es otra forma de imprimir en pantalla, en este caso no un vector de caracteres, sino un valor específico. ¿Cómo hacemos el programa? Primero cargamos, como ya vimos, la palabra reservada @data en AX, luego en DS, y por supuesto procedemos a escribir un mensaje en pantalla, el mensaje 1. El mensaje 1 le estamos pidiendo cuál es el primer valor para ejecutar. En este programa vamos a hacer la suma de dos números que se ingresan por teclado. Pedimos el primer valor, quedó nuestro cursor aquí al final. Después que pedimos nuestro primer valor, ahí sí vamos a cargar con 1 en AH, fíjense lo que acabamos de ver ahora, llamamos a la interrupción y él se va a quedar esperando en el screen que nosotros toquemos cualquier letra de nuestro teclado. Recuérdense que la letra en nuestro teclado nos mete un valor en ASCII. Así es que al meter el valor en ASCII, lo primero que hacemos es que ese valor se va a cargar en el acumulador, ¿ok?
y por lo tanto hay que ejecutar una operación de sustracción. ¿Lo ven, muchachos? Lo que tenemos ahora cargado en el acumulador, que es lo que entró por teclado, que se carga en la parte baja del acumulador, le vamos a restar el valor numérico 30 en hexadecimal. Al hacer esa resta, si está entre el 0 y el 9, lo va a identificar con un valor numérico y luego ese valor numérico a L lo vamos a cargar en nuestra variable N1. Fíjense que de entrada nosotros dijimos que N1 es un byte y se carga inicialmente con 0. Eso es todo. Fíjense, no pusimos nada más porque no es una cadena de caracteres lo que tenemos, un único valor. Por lo tanto, N1, yo lo llamé N1, ustedes le dan el número que quieran, por ejemplo, Pedro. Pedro, NB0 quiere decir que Pedro se me puede cargar con un byte, 8 bits, ¿ok? Y, por supuesto, un valor numérico que inicialmente tiene 0. Entonces, una vez que ya la tenemos en N1, ahora sí podemos proceder a imprimir el mensaje 2, ya vimos cómo se hace, después que actuamos con la interrupción 21H, luego pedimos el segundo valor, ya sabemos también cómo se hace, pasando primero 1 en H, llamamos la interrupción y él se quedó en espera del dato. Ese dato que entra, que se carga en AL, le restamos 30 y luego lo pasamos en una suma de nuevo a nuestra variable N1. ¿Por qué de nuevo N1? Porque no necesitamos más, simplemente nos están pidiendo cuál es la suma de dos números. Si nos pidieran dos números, entonces sí teníamos que tener dos variables. En este caso no, N1, y N1 va a quedar cargado entonces por la suma de nuestro primer valor, que ya lo teníamos en N1, más nuestro segundo valor, que ahora lo tenemos en la parte baja del acumulador, después de haberle restado 30, claro. La suma de ambos queda cargado en N1, que luego podemos imprimirlo haciendo exactamente lo mismo que hicimos antes. Primero imprimimos el mensaje para decir la suma es, quedó el cursor aquí, y repetimos la misma operación, pero esta vez, fíjense que el valor numérico que tenemos en el acumulador, le tenemos que hacer ahora el procedimiento contrario, sumarle 30. ¿Por qué? Porque si no él, vamos a suponer que tenía 0, lo va a imprimir en pantalla lo correspondiente en la tabla ASCII a la posición 0. Que no recuerdo, creo que era un asterisco, un espacio, algo así nada más. O sea, imprime el número. Le sumamos 30, ya lo tenemos en ASCII, lo sumamos, le sumamos el acumulador con N1, y ahora sí, el número 2, ahora cargado en AH, nos permite imprimir el resultado, ¿no? El procedimiento que vimos anteriormente para escribir solo un valor numérico, no una cadena de resultados, sino solo una variable. Aplicamos la instrucción 21H y ya está. Tenemos ese resultado en pantalla. Vamos a correr el programa para que lo vean ustedes cómo funciona en la realidad. Para ejecutar este programa, entonces, lo primero es que él va a hacer el movimiento, ¿lo ven? El movimiento @data, eso ya sabemos qué sucede, lo movemos a DS, luego movemos 9 para pedir nuestra primera, nuestro primer vector, ya tenemos nuestro men1, ahora llamamos a la interrupción, ¿ok? Y cuando llamamos a la interrupción, ya estamos en el screen, con nuestra ventana colocado primer valor. Pero todavía no tenemos nada. Si tardamos en ingresar algo por teclado, mira, ahí estoy apretando todas las teclas que yo quiero por teclado y no ve nada. Entonces, continuamos la ejecución. Ahora vamos a mover 1 a H para decirle luego a través de la interrupción 21H que queremos leer algo. Y ahí está. ¿Lo ven? Ahora sí tenemos el cursor aquí. ¿Lo ven, muchachos? Él está esperando que yo apriete algo en el teclado. Vamos a apretar un número, el número 3. ¿Lo ven? Al apretar el número 3, si ustedes ven acá, ya él en la parte de la memoria se guardó el número 33. Cuando regresamos de la interrupción, vamos a restarle 30. Y ese 3 lo vamos a llevar hasta nuestra posición N1. Ya la tenemos en N1, en la posición de memoria que corresponde al N1. Si vemos acá donde tenemos nuestras variables,
¿Lo ven? Ahora sí tenemos nuestro cuadro de variables. En nuestro cuadro de variables vemos que N1 está cargado con 3. Men1, Men2 y Men3 son cadenas de caracteres y tienen un montón de cosas metidas. Pero N1 tiene solo un byte y nuestro byte está cargado con el valor 3. Listo. Continuamos la ejecución. En el siguiente paso, cargamos la cadena de caracteres que nos dice meta el segundo valor, pero todavía no lo está pidiendo. Continuamos. Ahora llamamos de nuevo a la interrupción, pero para ingresar un nuevo dato por teclado. Vamos a pedir ahora el 2. ¿Ok? Cuando ingresamos 2, observen que ya tenemos en la parte baja de AX el valor 32. Continuamos, le restamos 30 y nos quedó 2 en AX. Ese 2 lo vamos a sumar, siguiente instrucción, con N1, porque el problema decía calcule la suma de los dos datos que entran. Ya calculamos la suma y ahora N1 tiene el valor 5. Esa es la suma de mis dos datos. Ahora quiero mostrarlo en pantalla. ¿Cómo lo muestro? Primero tengo que cargar el vector para mostrar en pantalla qué es lo que quiero mostrar como resultado, que quiere decir la suma es. Y luego vamos a sumar el acumulador con N1. Ya tenemos el resultado. Ahora vamos a pantalla y nos muestra el 5. A pesar de que, como pueden ver ustedes, estamos llevando del acumulador y lo que tenemos es 35, no 5. Pero nos mostró 5 porque 35 en código ASCII es el equivalente a 5. Entonces es un juego de qué voy a mostrar en pantalla y cuál es el valor numérico que tengo dentro de nuestro sistema. Ahora, ¿cuál es el problema, muchachos? Fíjense que él me acepta un único dato por teclado cada vez que hacemos esa interrupción. Y un único dato por teclado implica un único dígito. Si queremos entonces trabajar con más de un dígito, se puede hacer un ciclo iterativo donde salimos de ese ciclo cuando apretamos la tecla Enter. Entonces decimos, ¿qué número queremos? 531. Ok, entonces se espera hasta que apretamos 3 dígitos, o sea, el 531 y le damos el Enter. ¿Por qué el Enter sería importante? Porque es el que nos define el final del ciclo iterativo, el final del número. Y dentro de ese ciclo iterativo, en nuestro programa, entonces tendríamos que ir ordenando cada dígito. Entonces, primero unidad, luego decena, luego centena, etcétera. ¿Ok? Ir convirtiendo el número que va entrando en un valor que se va incrementando. Se va incrementando en la posición de unidades. Fíjense lo que sucede si nos pasamos. Vamos a hacerlo de nuevo. Al hacerlo de nuevo, corremos. Nuestro primer número es 5. Nuestro segundo número sería 5 de nuevo, 10. Y ahí estamos 2 dígitos. ¿Lo ven? Terminó. Pero fíjense lo que nos mostró. Un 2 puntos. Porque cae la casualidad que en el código ASCII, 10 más 30 es el número 10 más 30 equivale a 2 puntos. Ya hicimos entonces movimientos de datos de teclado hacia la memoria. Ya sabemos cómo interpretar datos de ASCII, datos que entran por pantalla, cómo interpretarlos en la memoria para que funcionen como valores numéricos. Sabemos que si queremos varios dígitos tenemos que hacer otro programa más complicado donde quede en un lazo iterativo solicitando cada vez un dígito más y ejecutando una operación que puede ser una subrutina para ir acomodando dígito a dígito de acuerdo a su peso. El primer dígito será menos significativo, el segundo será la decena, el tercero la centena, etc. Y por último, también ya vimos en este y en los otros programas cómo mostrar o bien sea una cadena o bien sea un dato específico en pantalla. Aquí lo que nos piden es crear una tabla de 5 bytes. O sea, fíjense muchachos, no hay valores numéricos metidos dentro del procesador. Tenemos que colocar esos valores numéricos en el procesador y además nos dicen que debe estar a partir de la dirección 100. No puede ser la dirección 000-100 exactamente, porque recuerden que el procesador, cuando segmenta la memoria, la posiciona a partir de la 000, la utiliza para mantener el código de interrupciones, es un pedazo de memoria reservada. Pero sí podemos tomarlo de ahí en adelante, digamos, a partir del sector 100-100, que sería 1100, a partir de la posición 1100, o 2100,
3100, cualquiera de esos sectores de memoria, pero no en la posición 0100, ¿ok? La posición 0100 está reservada. El programa debe además obtener la posición dentro del alfabeto, es decir, cuál es la posición de la letra dentro de la tabla. Hay que ver entonces en el código ASCII a qué posición corresponde la primera letra del alfabeto para poder tomar eso como mi posición 0. En este programa lo que tenemos es que colocar los valores numéricos a partir de la dirección 100. Para colocarlo a partir de la dirección 100 en la memoria, es necesario que ubiquemos nuestro apuntador de memoria, nuestro apuntador dentro de la sección de memoria que le corresponde. Recuerde que todo está sectorizado en la posición 100. En este caso, lo que nos interesa es colocar un dato en una posición de memoria. Por lo tanto, lo apuntamos con nuestro registro índice destino. Por ejemplo, aquí decimos que vamos a ubicarnos en la posición 100H y que vamos a guardar un valor numérico en esa posición. Pudiese haber utilizado el registro SI y funcionaba perfectamente bien. Pero lo ideal es que si voy a guardar un número, coloque por defecto lo que sería el registro índice destino, porque voy a llevar un valor numérico a la memoria. El dato importante acá es que para ustedes ubicarse en el sector de memoria que van a manipular, deben primero cargar el registro DS, el registro encargado de ubicar los sectores en la memoria. Yo quise guardarlo en la posición de memoria a partir de la 2000. Entonces le escribo 200. ¿Por qué él coloca así? Bueno, porque él coloca sector y coloca normalmente 2 puntos y de ahí en adelante el valor numérico que corresponde. Por ejemplo, 2100, 2200, 2300. Entonces el cuarto dígito lo interpreta junto con el número que se está tomando en cuenta en la posición de memoria. Pero esto, en la memoria corresponde al valor 2100. Cuando él escribe el programa por defecto identifica a partir del segmento 7000 para el pedazo correspondiente a las instrucciones. Si vemos el mapa de memoria, puedo visualizar el contenido específico de cada byte en la memoria. Noten que él se identifica por byte, ¿ve? 8 bits, cada posición de memoria. Esta es la posición 7100, esta es la posición 7101, la 102, 103, ¿la ven? Pero a partir de la 7000, el sector 700 o posición 7000 de la memoria, que es donde él comenzó a escribir el programa. Si queremos entonces ubicarnos en la posición, por ejemplo, 00, ¿ok? Nos ubicamos en la posición 00. Escribimos acá en este recuadro el número al que queremos visualizar, le damos update, por ejemplo, y ya estamos ubicados en la posición 00. Noten que en la posición 00 tiene un valor y de ahí en adelante hay una serie de valores escritos en estas posiciones, 70, 80, 01, F4, etc. Y todos estos valores tienen una función importante dentro del procesador. Entonces, el primer sector de la memoria tiene que ver con las interrupciones y el último sector de la memoria con la BIOS. Entonces, estos son sectores que no deben ustedes manipular. Bueno, en la posición 0,100, es decir, sector 0, posición 100 de la memoria, aquí tenemos, si nos ubicamos aquí, tenemos la posición 100 real de la memoria. Obsérvese que todavía hay cosas escritas ahí. Entonces, esta posición está reservada. Pueden escribir a partir, por ejemplo, de la posición 1100. Si ubicamos acá, ahí estamos en la posición 1100. Ahí sí estamos libres. Pero como en el programa nos dice que escribamos a partir de la posición 100, bueno, entonces pueden hacerlo a partir de la posición 1100, 2100, etc. Yo opté por escribir a partir de la posición 2100. Ustedes escogen cuál dirección les conviene. ¿Cómo me ubico en el sector 200 para escribir en la memoria? Muevo el valor 200 hasta el DS, que es mi registro de sectores. Y una vez que tengo 200 en DS, apunto, bien sea con mi registro de índice fuente o con el registro de índice destino, con el SI o el DI, apunto colocando el valor a donde quiero ubicar. En ese caso, por ejemplo, coloqué en el DI el valor 100. Vamos a correrlo para que vean lo que sucede.
Colocamos 200 en AX. ¿Por qué no colocamos DS, 200? Porque no se puede mover a DS, al registro de sectores, un valor numérico en forma directa. En AX tenemos el número 200 y luego lo movemos a DS. Pueden ver ahora que estamos en DS. Apuntamos con DI, con el registro de índice destino, colocando valor 100 en el registro de índice destino, y luego colocamos el valor 41 en AL. Noten que no importa lo que tenga en AH, me interesa solo AL. Movemos ese valor de AL donde me apunta el registro índice destino, fíjense que está entre corchetes, y él me está apuntando a la posición 100. Por lo tanto, en la posición 100, lo ven acá, en la posición 2100, tenemos el valor 41. Hacemos lo mismo para cargar el valor 45, y ahora tenemos 45 acá. Fíjense que cada vez que le digo IN, DI, el apuntador se incrementa en un valor 1. Y continuamos. Entonces, cada vez que le decimos mueve el contenido que tiene AL a DI, simplemente lo estamos moviendo a la posición siguiente de la misma. Bueno, y por último, movemos el 55 al destino y ya tenemos el 55 en nuestra tabla. Ya tenemos entonces los números que nos pidieron ubicar a partir de la dirección 100, pero por supuesto yo utilicé el sector 200. Ustedes lo ubican donde ustedes deseen. Lo importante es que era a partir de la dirección 100. Ahora, ¿qué es lo que nos dice luego la operación? Que ubiquemos cuáles son los valores que corresponden a la posición del alfabeto. Viendo la tabla de códigos ASCII, sabemos que el valor que corresponde a la primera letra del alfabeto es el 40. Por lo tanto, lo que hacemos es restar con el número 40. En mi DI coloco el valor 200 y utilizo el CX, que es un registro que utilizo con el loop. Y así puedo realizar un ciclo de repeticiones. Tenemos en el registro CX el valor 5. ¿Por qué 5 en el CX? Porque quiero hacer un algoritmo de repetición. Para hacer el algoritmo de repetición, esto lo podría hacer haciendo operaciones individuales cada vez. Es decir, hago una operación en la cual resto y coloco mi valor numérico. Vuelvo a restar y vuelvo a hacer mi operación numérica y lo voy repitiendo. Pero mi programa se hace mucho más largo. Para reducir el número de instrucciones que voy a escribir, lo que hago es que aprovecho una instrucción de repetición haciendo un lazo. Es decir, cuando llego a esta instrucción, decremento mi registro CX. Esta instrucción decrementa el registro CX y si no es 0, él salta de nuevo a donde está esta etiqueta. Esta etiqueta dice que es ciclo, bueno, entonces se para de nuevo acá. Repito todo esto y vuelvo a decrementar CX. No es 0, vuelvo a repetirla. Y lo hago tantas veces como CX esté cargado. En este caso tengo CX con 5, por lo tanto lo va a hacer 5 veces. Cuando mi valor sea 0, él ya no hace nada y pasa de lado. Y entonces termino mi programa. Ya cargamos SI y DI. Ahora en SI tenemos el valor 100 y en DI el valor 200. Ahora vamos a cargar AL con lo que me indique que tenemos en SI, que en este caso tiene valor 100. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer lo que teníamos en la posición 100 y como estamos en el sector 200 va a ser en la posición 2100. Al correrlo ya tenemos en AX el valor 41, que era exactamente lo que teníamos aquí en la posición 2100. A este registro le vamos a restar el valor 40, porque es mi posición en la tabla ASCII. Y ahora vemos que me quedó el valor 1, en AL, perdón. Este valor 1 quiere decir que es la primera letra del alfabeto, o sea, la A. Cuando ejecutamos el siguiente paso, ese valor 1 lo retornamos a donde me dice DI. Y DI me dice que es el valor 200. Si ahora cambiamos, estamos en la posición 2100, vamos a la posición 2200. Vemos que en la primera posición tenemos el valor 1. Incrementamos SI, incrementamos DI y verificamos el lazo. Cuando hacemos esta instrucción, noten entonces que decrementamos X. X tenía 5, ahora quedó en 4. Y como no era 0, él saltó a ciclo. Y ciclo nos ubica en la posición
move a LSI. Y de nuevo realizamos la operación, pero ahora como incrementamos SI y DI, será con el siguiente elemento de la tabla. Movimos luego ese resultado a la posición de la tabla de resultados y tenemos 5 guardados. Continuamos, hacemos lo siguiente con el próximo elemento y ahora nos da 9. Ya lo tenemos en la tabla. Lo hacemos con el próximo elemento y ahora nos da F, y lo hacemos con el último elemento, creo que era. ¿Okay? Me parece que era un 55, por lo tanto nos dio como resultado el valor 15. Incrementamos SI de I, aunque no lo necesitamos, me parece que ya CX quedó en 1, y al tener 1 y decrementarlo, pues nos da 0. Así que nos salimos. Regresemos de nuevo al programa, veamos cómo era el problema. Fíjense, muchachos, el problema dice... el programa que obtenga la posición dentro del alfabeto de estos caracteres. O sea, ya sabemos que estos números corresponden a caracteres, pero ahora nos dicen que obtengamos la posición dentro del alfabeto, no la posición dentro de la tabla ASCII. La posición dentro de la tabla ASCII son estos valores. La posición en el alfabeto corresponde a las posiciones 1, 5, y 9, F y 15. Lo que se busca con este problema es que ustedes aprendan a identificar posiciones en la memoria, a mover datos a esas posiciones y a traer datos desde esas posiciones, utilizando, por supuesto, los registros DI y SI, los registros índice fuente y destino. En el ejercicio 2, lo que nos piden es que se sumen dos números de 32 bits. Y 32 bits implica entonces trabajar con 4 bytes. Además nos dicen que los 16 bits de menor peso, es decir, los bits menos significativos, deben estar ubicados en los registros AX y CX. Lo que nos piden es que realizar esta suma de 32 bits, el resultado nos quede en BX, AX, ¿okay? Donde BX tendría los bits de mayor peso y AX los de menor peso. Hay algo más que nos piden en el problema, y es que si el valor numérico es superior a 353200 en hexadecimal, es decir, si supera este valor numérico, entonces se carga el valor 0F en esta posición de memoria y también en BP. Por el contrario, si el resultado de la suma es menor, entonces que se cargue con 0. Esta dirección de memoria y BP deben quedar en 0. Vamos de nuevo al emulador. Vamos a abrir. Este sería el ejercicio 2. Lo primero que se debe hacer es realizar la suma, pero realizar una suma a 32 bits, es decir, tomando en cuenta 2 registros por número. Vamos a colocar 2 valores numéricos. Yo escogí estos valores numéricos para colocar en AXBX. El 9FFF30H para colocar en AXBX, donde 30H, los bits de mayor, corresponden al valor de mayor peso, a los más significativos bits, y el 9FFF a los de menor peso. En CXDX coloqué el número 7001 en hexadecimal y 4H. La primera operación de suma es común, pero estamos sumando los bytes de menor peso. Es decir, estamos sumando los registros AX y CX, que son los registros de menor peso. De esta suma puede o no quedar algún acarreo. Si queda un acarreo, la siguiente suma debe tomar en cuenta ese acarreo. Por eso se utiliza la instrucción ADC. Toma en cuenta el acarreo que se produce cuando se realiza una operación aritmética anterior, cualquiera haya sido esta. Como la operación aritmética anterior fue una suma, entonces la ADC realiza una suma tomando en cuenta el acarreo anterior. Por esto estos números, ¿no? Por eso estos números. Al realizar esta suma, se dan cuenta que se produce acarreo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. En vez de que queda el valor numérico de mayor peso.
como es el valor numérico de mayor peso, vamos a realizar la comparación de BX con el valor 35. Si es mayor a 35, es decir, 36, ya no se requiere revisar estos bytes de menor peso, porque 36 es superior a este número completo. Si es 35 o menor a 35, sí hay que revisar el segundo registro. Pero si es 36 o más, pues no hace falta revisar nada más, ¿verdad, muchachos? Porque ya de plano nos dicen que nos estaría dando un valor numérico superior. Entonces veamos qué sucede. Comparamos con el valor 35H el contenido de mi registro BX. Como es el de mayor peso, los 16 bits de mayor peso, entonces nos puede dar tres posibles resultados. O bien que sea mayor, o bien que sea menor. Si es menor, quiere decir que es 34, y si es 34 ya habría que cargar ceros en esta posición de memoria y en este registro. O bien que sea igual a 35. Si es igual a 35, habría que verificar la segunda parte del registro. Si fuese mayor, entonces tomamos el valor F para ubicarlo en la posición DI y el mismo 0F lo ubicaríamos en el registro BF. Nuestra posición de memoria DI es la posición 00 y estamos ubicados en el sector 200. En otra palabra, colocaríamos 0F en la posición de memoria 2000. Bueno, muchachos, veamos cómo funciona. Entonces, en primer lugar, nos ubicamos en la posición, colocamos 200 en el acumulador y ubicamos en nuestro registro de sector el valor 200. Colocamos en nuestro apuntador, o sea, nuestro registro índice destino en 0, aunque ya está 0 por defecto, pero aún así nos aseguramos. Colocamos el valor 9FFF en nuestro registro AX y 30 en nuestro registro BX. 7001 en CX y nuestro valor 4 en DX. Noten, muchachos, que nuestros números están formados por estos valores numéricos. Lo que tienen AX y BX un número y en CX y DX otro número. Primero sumamos a X con CX. Este es el resultado. Nos dio como resultado 1000, pero por supuesto hay un acarreo. Ahora sumamos BX con DX, pero con acarreo. ¿Ok? Y el resultado que nos dio es 35. Si hubiésemos sumado BX, DX sin acarreo, noten que BX tiene 30 y DX tiene 4. La suma sería 34. Pero el resultado que nos dio fue 35. Quiere decir que tomó en cuenta el acarreo anterior. Y nuestro resultado BX-AX dice que es 35,1000. Vamos ahora a comparar BX con el valor 35. Como BX tiene 35, es igual. Entonces, al realizar la comparación, primero verificamos, ¿es mayor? No es mayor, así es que esta instrucción no hace nada. ¿Es menor? No es menor. Esta instrucción tampoco hace nada. Pasamos directo a la instrucción de comparación del segundo registro, es decir, de AX. ¿Por qué? Porque si es 35, lo que va a determinar si el valor es mayor o menor al número de comparación es lo que está contenido en AX, es decir, en los bytes de menor peso. Entonces comparamos AX con el valor 3200. Y al realizar la comparación, comprobamos que era menor. Por lo tanto, saltó al sector de nuestro programa que dice que es menor. Y movimos el valor 0 a X y desde AX movemos el valor 0 a DI y a BP. Veamos entonces un valor numérico ahora que sea mayor. Probemos de nuevo, hacemos la operación, hacemos la suma. El resultado de la suma nos da 36,1000. O sea, ya 36 es superior al número 35 tal que del cual queremos comparar. En el primer paso comparamos con el número 35. Cuando verificamos que se trata de un número mayor, saltamos a la parte de la rutina que hay que hacer cuando un número es mayor. Y en esta parte de la rutina vamos a cargar F en AX y después lo llevamos a la posición de memoria correspondiente a DI.
que en este caso estamos apuntando a la dirección 2000. Si buscamos en nuestro mapa de memoria y nos ubicamos en la posición, en el sector 200 y dirección 0, ahí estamos en la posición 2000, vemos que ya se cargó el valor F en la posición 2000, ¿okay? Que justamente era lo que quería o que nos indicaba nuestro ejercicio. Ahora lo vamos a cargar en el registro BP. Ahora nuestro registro BP tiene F. Y por supuesto terminamos nuestro ejercicio. Entonces, justamente lo que hicimos fue eso, ¿no? Realizar una suma, pero ahora tomando en cuenta dos registros a la vez para poder completar nuestro valor numérico de 32 bits. Si fuese un número más grande, es decir, si fuese un número de 64 bits, por ejemplo, ya no nos caben los registros. Si queremos trabajar con 64 bits, podríamos, por ejemplo, tomar los primeros 32 bits con nuestros registros directos, de forma directa, y los otros 32 bits del número tenerlo en memoria. Pero se hace un poco complicado para entender el proceso. Yo recomendaría utilizar de entrada todos los bits directamente de las posiciones de memoria. Entonces, en este ejercicio, lo que nos piden es realizar un programa que visualice los números que hay en 100 posiciones de memoria específicas, o sea, 100 posiciones de memoria que yo voy a escoger dentro de mi banco de memoria, y las ordene. En otras palabras, tenemos 100 números que están colocados de forma desordenados en estas 100 posiciones de memoria. Recuerden, son 100 posiciones en hexadecimal, lo que equivale a 256 posiciones reales, ¿no? En base 10. Entonces, en estas 100 posiciones de memoria tenemos 100 valores numéricos y debemos acomodarlos, llevando el valor numérico de menor peso hasta la primera posición y el valor numérico de mayor peso a la última posición. Deben quedar ordenados de esa forma, ¿okay? De menor a mayor, porque esas son las exigencias del problema. Para realizar el ejercicio, en primer lugar, tomo mis registros AX y BX como mis operandos de comparación. Es decir, yo digo que mi AX corresponde a los valores A sub I de mi vector correspondiente a todos los valores numéricos colocados en esas 100 posiciones. Por lo tanto, habrá desde A1 hasta A100. Podría haber colocado desde A0 hasta AFF, que es lo mismo, son 100 posiciones. Pero por comodidad empiezo en la posición 1. De la misma forma, también establezco mi posición de memoria desde la posición 2001 y no desde la posición 2000. Así no queda confuso que la posición 200 corresponde en realidad a la posición A1 y entonces la 2FF es a la A100, sino que haya una correspondencia, ¿no? Es más fácil para verlo de forma gráfica. Mis registros CX y DX entonces lo voy a utilizar como las variables contador. Comenzando el programa, lo primero que hacemos es ubicarnos en nuestro sector de memoria. Así colocamos el valor 200 en el registro DS. Al hacer esto, ya nos estamos ubicando en el sector 200 y por lo tanto estamos apuntando a las posiciones de memoria que parten desde la posición 2000. Para ubicar mi índice en 1, pues es fácil, ya sabemos que debemos trabajar con nuestro registro índice fuente o nuestro registro índice destino y ubicarlo en el valor 1. Tenemos entonces que el primer paso sería cargar nuestro vector A sub I, es decir, nuestra posición del vector A sub I, la cargamos en BL. ¿Por qué BL? Porque ya definimos de entrada que nuestro BL va a ser uno de los operandos. Y ustedes dirán, ¿pero por qué A sub I y no A sub I menos 1? Bueno, note muchachos que lo estoy cargando antes de incrementar I. Si lo cargo antes de incrementar I, BL queda cargado con la posición A sub I menos 1. Paso siguiente, incremento I. Al incrementar I, lo que tengo que hacer luego es preguntar,
Lo que tengo en A sub I es menor que lo que había en A sub I menos 1. Recuerden, BL. No coloqué aquí A sub I menos 1 porque entonces ustedes no van a saber dónde está actuando B sub L. Pues acá ya lo estoy cargando en A sub L. Tampoco puedo definir aquí, decir A sub I, el contenido de A sub I lo voy a cargar en A sub I menos 1, porque si es la primera vez que entro en el vector, A sub I tendría el valor 1 y A sub I menos 1 sería A sub 0 y no existe A sub 0, porque mi vector parte desde A sub 1. Por eso simplemente el valor de A sub I, es decir, en la primera vez que entro, es decir, el valor A en la posición 1, se carga en B sub L. Ya tenemos A sub 1 en este registro y después de incrementar I, ahora en A sub L tendríamos el nuevo A sub I, que sería A sub 2. Y estamos comparando A sub 2 con A sub 1. ¿Cuál de los dos es menor? Es lo que vamos a verificar en esta operación. Verificamos que A sub 2 es menor que A sub 1. La operación entonces sería cargar el contenido de A sub 2 en la posición A sub 1, es decir, en A sub I menos 1. Ahora sí es posición, ¿eh? Ahora sí lo hacemos. Pero entonces el contenido que había en esta posición, que sería la posición 1, A sub 1, se borra. Lo bueno es que lo tenemos resguardado en B sub L. Y ese valor A sub I menos 1, que está resguardado acá, lo colocamos en la posición A sub I. ¿Qué hicimos en este recuadro? Intercambiar de posiciones. En otra palabra, lo que teníamos en la posición 2 lo llevamos a la posición 1 y lo que teníamos en la posición 1 lo llevamos a la posición 2. Recuerden que en este momento I vale 2 porque ya lo incrementamos. Si por el contrario A sub I no es menor que A sub I menos 1, es mayor, en ese caso no vamos a realizar esta operación. No hay que intercambiar porque él es mayor, ¿eh? Ya está en la posición de la tabla, ubicado en una posición mayor. Así es que simple y llanamente pasamos a decrementar Cx y a verificar si ya llegó a 0. Como no ha llegado a 0, fue la primera vez que pasamos por acá, retornamos de nuevo a la misma posición inicial y de nuevo volvemos a cargar A sub I, que ahora será el valor 2 a B sub L. Incrementamos I y luego la nueva A sub I será A sub 3. A sub 3 es menor que A sub 2. Y ahí se hace nueva la pregunta. Fíjense, muchachos, que cada vez comparamos solo dos números. Comparamos la posición 1 del vector con la posición 2. Vimos qué era lo que había que hacer con ella, la intercambiamos o no la intercambiamos, y luego pasamos a comparar la posición 2 con la posición 3. Vemos cuál es menor y la intercambiamos de posición. Y usted dirá, muchachos, pero solo intercambiamos dos elementos del vector, nada más. Sí, intercambiamos dos elementos del vector y pasamos desde la posición 1 hasta la posición 100. Sí, es verdad. Pero luego verificamos el siguiente registro de X y vamos a realizar de nuevo el ciclo. Y al realizar el ciclo, Cx va cargado de nuevo con Cf. En otras palabras, esta operación de repetir 100 veces esto, pasa una vez por acá y vuelve a repetirse 100 veces, pasa de nuevo por acá, se repite 100 veces y así sucesivamente hasta repetirse 100 veces más. En otras palabras, por cada vez que este se decrementa, este lo hace 100 veces más, lo estaríamos haciendo 10.000 veces. Y en este cuadro lo que me dice es que Cx está decrementando y comparando con 0. Lo que trata este diagrama de indicar es que este lazo de repetición se va a ejecutar hasta que Cx sea igual a 0. Y esto cuando él llega a 0 y pasa a la siguiente etapa, lo primero que hace es cargarse de nuevo con FF, porque dx es un segundo lazo multiplicador. Este lazo, por cada vez que se realice este lazo, el lazo con dx, se va a repetir 100 veces este lazo de Cx. En otras palabras, si este se repite 100 veces y luego este multiplica por 100, el total de lazo de repetición que este va a realizar sería 10.000 veces.
Antes de analizar las instrucciones acá, vamos al programa y lo vamos a probar con el programa, ¿sí? Y veamos cuál es este ejercicio. Cuando ejecutamos nuestro código, lo que hacemos primero, colocar ds en la posición 200. Colocamos cx y dx con f. Deberíamos colocarlo con ff, pero para no repetirla 10.000 veces, para no hacer un lazo de iteración de 10.000 veces, vamos a colocar solo el valor f. Y así, solamente con f, vamos a hacer un lazo de 10 repeticiones, o sea, sería 10 en hexadecimal, que equivale desde 0 hasta 15. Comenzamos con nuestro programa y lo primero que hacemos es mover el contenido que tiene SI a BL. Nosotros apuntamos a SI a la posición 1. Como estamos en el sector 200, equivale a la posición 2001. Esta posición 2001 la vamos a cargar en BL. Ya dijimos que BL iba a contener A en la posición I-1. Como esta es la primera vez que pasamos por acá, BL tiene el valor 1. Incrementamos SI y movemos a L nuestro contenido de SI. O sea, nuestro índice ahora tiene el valor 2. Entonces, cuando tomamos el valor en AL del contenido de SI aumentado, estamos moviendo a L nuestro byte correspondiente a sub 2. Y ahora vamos a comparar a L con BL, o sea, estamos comparando a sub 1 con a sub 2. De esta comparación verificamos si a sub L es mayor, entonces esta instrucción simplemente va a lo que sería el lazo, es decir, donde vamos a retornar. Vamos a pasar directamente. Mientras que si en esta comparación nos damos cuenta de que A sub I, es decir, A en la posición 2, es menor que A en la posición 1, entonces esta instrucción no hace nada, porque esta instrucción verifica que esta sea mayor. Como no hace nada, cargamos lo que tiene A sub L en el lugar SI menos 1, es decir, en la posición A I menos 1. O en este caso, como I vale 2, lo cargaríamos en la posición 1. Y lo que tenemos en BL lo colocamos en la posición I. Y ya cumpliríamos con este otro cuadro. En el paso siguiente, vamos a realizar este retorno hasta que la instrucción loop detecte que CX es 0. Note, muchachos, que esta instrucción loop, al igual que la loop EZ, decrementa a CX hasta que CX sea 0. Cuando CX es 0, esta instrucción loop deja de funcionar y pasa directo. Cuando pasa directo, ahí vamos a cargar CX de nuevo con F y volvemos a apuntar a la posición 1, porque recuerde que hasta acá hemos incrementado a SI y cuando el SI está en una posición que no corresponde, pues se saldría de la tabla. Entonces tenemos que volver a iniciar en la posición 1 y comenzar de nuevo a hacer el lazo. Volvemos a incrementar SI, estaríamos en la posición 2, luego en la posición 3 y en cada lazo iría aumentando para hacer siempre la comparación de los dos números inmediatos y la reubicación si es necesario. Cuando termina el lazo de CX, luego va a hacer el decremento de DX. En ese caso, no estoy utilizando ninguna instrucción que decremente DX directamente. Ahí sí, bueno, la tabla en la parte gráfica requeriría que haya un cuadro gráfico que indique que DX se decrementa y luego vamos a compararlo con 0. Cuando DX igual a 0, esta JA no actuaría y pasaría directo a ¿qué? A mover 4H en AX y luego hacer la interrupción 21 que me finalice el programa. O sea, me salgo. Pero mientras que él no sea 0, es decir, mientras que DX no sea 0, él va a irse a retorno. Y cuando él retorna, hace de nuevo todo el proceso de comparación y de lazos internos con CX. Probémoslo a ver cómo funciona.
Para realizar la prueba, lo primero que tenemos es que cargar los valores numéricos en nuestra tabla. Veamos entonces la posición de memoria. Como estamos trabajando con el sector 200, vámonos entonces a la posición 200 y luego vamos a comenzar desde la posición 1. Dejemos la posición 200, 00 y vamos a ver en la posición de memoria a partir de la 200. Bien, ahí tenemos nuestro primer elemento en la posición sector 200, posición 0, o sea, en la posición 2000. Pero no nos interesa cargar nuestro primer elemento en la posición 2000, porque recuerden que según las condiciones iniciales, el primer elemento A sub 1 está en la posición 2001. Entonces vamos a alterar la tabla y vamos a hacerlo manual. Vamos a colocar valores al azar. Digamos que aquí tengo mi valor F0, ¿ok? F0, en el siguiente valor vamos a poner, qué sé yo, 23, 24, 25, 73, 15, 01, F9, 07, 06, 04, 03, 30, 11, otra vez 01 y digamos en la última posición, que sería en la 2010 en este caso, porque solo vamos a trabajar con 10 elementos, 10 en hexadecimal, vamos a colocar otro 01. Todo eso, no. El primer elemento es un F0, ya es un elemento bastante grande. Seguido por ahí en la mitad del camino también hay un F9. Entonces él va a empezar a comparar estos números y debe empezar a intercambiar posiciones de memoria hasta que estos números lleguen a quedar en forma ordenada. Noten también que los voy a colocar en la misma tabla, ¿no? Comencemos. Hacemos nuestro primer paso, que es 200 ADS, luego SI con 1, CX con F y DX con F, y comenzamos a hacer nuestro movimiento en la tabla, ¿ok? Veamos entonces el contenido de SI que apunta a la posición 1, es decir, a la 2001, para cargarlo en BL. Entonces tenemos en BL el número F0. Incrementamos SI, ahora SI tiene el 2. Así que vamos a ver en el índice 2. Y en el índice 2 teníamos el valor 23. Así que ahora en AX tenemos el número 23. Y hacemos nuestra comparación. Como AX es 23 y BX es F0, a él es mayor. Por lo tanto, él debería hacer el cambio de estos elementos. Así, movemos el elemento de AL a la posición 1. Ahora tenemos 23 en ambas posiciones. Que el valor que estaba en A1 no se perdió porque está en BL. Así que lo movemos y ya tenemos el valor F0 en la posición BL. En el paso siguiente, decrementamos CX. Como pueden ver, ahora CX tiene 0E. Ya no tiene F, tiene 0E. Como no era 0, el loop hizo que se reiniciara de nuevo en la posición donde está indicado el retorno y comenzamos de nuevo a comparar ahora el segundo número. Comparamos el 24 que está en la posición 3 con el F0 que ahora quedó como nuevo número en la posición 2. Veamos qué sucede. De nuevo cambiamos de posición. ¿Lo ven? Ahora hay 24 en ambos y luego F0 en el siguiente. Y así sucesivamente. Como hay mucho por realizar, vamos a darle un run con una demora de tiempo para que ustedes vean lo que está pasando. Entonces corremos. Ahí estamos. Cambió el F0, cambió con 73, ahora cambió con el 15, ahora cambió con el 2. Ahí no cambia porque es F9, pero el F9 cambia con el 7, cambia con el 6, cambia con el 4, ahora cambia con el 3. Fíjense, el F9 como se va moviendo en las posiciones de memoria, se van intercambiando hasta llegar a la última posición. Ahora la tabla comienza de nuevo, ¿eh? Comienza de nuevo, está en 23, este está ya ordenado, así que no hubo cambio. Si hubo cambio con el 73, con el F0 no hay cambio, pero el 7 sí cambia con el F0, el 4, el 3. Fíjense muchachos, ¿ven? Se va ordenando. Y así sucesivamente, ¿ven? Luego, el F0 llega a la posición porque ya no se va a cambiar con el F9.
Empezó de nuevo, 23, 24 están en forma ordenada, pero el 15 no. Se cambió el 15, cambió con el 2, cambió con el 25. Fíjense, cada ciclo él va intercambiando 2 números por vez. Y cada número es de 8 bits, porque son posiciones en memoria, solo un byte. El 73 cambia con el 1 y ahí llega. Termina en F9 y comienza de nuevo en la primera posición. El 15 cambió con el 24, ahora el 24 con el 2, luego con el 7 y así sucesivamente. El valor más alto que consiga en el camino lo va a arrastrar hasta la última posición posible, hasta que se consiga un valor más alto que él. Y llegó el 30, llegó hasta acá. Ahí se detiene. Y ahora vuelve a comenzar. 15 con el 23 con el 2, el 7 con el 24, con el 6, continúa funcionando hasta que llega a esta posición. Aquí está 1, aquí también está 1 y quedó 25. Y continúa funcionando, luego lo hace, cuando termina en F9, lo hace con el 15, el 23 con el 7, ahora con el 3, ahí queda así, con el 11, ahora con el valor 1, con el otro valor 1, y quedó hasta ahí. Esperamos hasta que llegue F9, aquí va a aparecer el F9 y vuelve a iniciar. Listo, vuelve a iniciar. 15 de nuevo, está iniciando, comparó con el 7, compara con el 6, con el 4, con el 3, con el 23, compara con el 11, compara con el 1 y ahí está, ahí llegó. De ahí en adelante revisa estos, pero no los va a intercambiar porque son mayores. Luego va a revisar, de nuevo otra vez está revisando esto, el 7 con el 4, 7 con el 3, 7 con el 15 no cambia, pero sí el 15 con el 11, luego con el 1, luego 3 con el 1 y hasta ahí llega. Fíjense que estos dos valores 1 estaban al final, ya van por acá. Veamos, empezó de nuevo. Ahora intercambió el 3 con el 6, el 1 con el 11, con el otro 1, y ahí llegó el 11 porque todos los valores son mayores que él. Y vuelve a empezar, ya le digo, todavía va acá, está en F0, F9, y vuelve a empezar. Ahí está. Ahí está comparando con el 4, ahora compara con el 3, con el 6, con el 7, compara con el 1, cambió con el 1, cambia con el otro 1, y ahí se queda. Ya va a terminar, solamente faltan estos números. A veces es como aburrido esperar que el programa termine, así es que lo más fácil es darle máxima velocidad y ver el resultado final. Pero lo interesante de esto era que ustedes vieran cómo funciona realmente el programa. Y él va a terminar, por supuesto, cuando llega con los valores numéricos 1, con este valor 1 que estaba casi al final, lo va a colocar al principio y luego, bueno, hará una vuelta o dos vueltas más hasta que veamos que dx llegue a la posición 0, con el valor 0. Cuando dx queda con el valor 0, termina de dar todas las vueltas que tiene que dar. Ahora va con el valor 4. Bien, dx está ahora con el valor 3. Ya dx va con el valor 3. Y aquí cambió el 1 con 3, cambió con el otro 1 y quedó ordenado. Esperemos que llegue hasta la posición F9. Él va a revisar el F9. Igual él está revisando todo. Una forma de acelerar el programa también, de hacerlo más eficiente, es que los números que ya ordene no los vuelva a realizar. Es decir, que la cuenta de CX cada vez sea más pequeña. Y así el número de iteración interno sería más pequeño. ¿Okay? Ya dx va en el valor 2, así que solamente faltan 2 iteraciones internas de CX. Ya quedan 1 y estamos en la última vuelta. Noten, muchachos, que ya a estas alturas todos los números están ordenados. Y cuando dx tiene valor 0, a ver, que es ahora, y terminó. Si ven la tabla de números, yo la coloqué totalmente desordenada y ella quedó completamente ordenada. En la primera posición, en ASU1, quedó el valor 1, luego otra vez el valor 1 que estaba por acá, luego el valor 2 que estaba por aquí intermedio, el 3, el 4, el 6, el 7, el 11, el 15, 23, 24, 25, 30, 73, F0 y F9. Y llegó hasta acá.
Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad la información consultada.